me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retrocederé, pues miré cara a cara al amor. Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retrocederé, pues miré cara a cara al amor. Jesús el amor fiel. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos transmitiendo en vivo mensaje de amor para salvación, y en esta tarde hemos invitado a nuestro hermano Daniel Martínez de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, que nos trajera el mensaje especial para los jóvenes, cualidad de joven. Y antes de iniciar, hermanos, queremos ir a Dios en una oración, y nuestro hermano Sidronio nos va a dirigir en ella, y después le vamos a dejar el lugar y el espacio a nuestro hermano Daniel. Que Dios les bendiga. Oremos. Glorioso y eterno Padre que moras en los cielos, eterno Dios, estamos agradecidos por el gran privilegio que nos das siempre de todas las cosas, Padre, que nos brindas en nuestra vida. Te damos gracias, eterno Dios, por ello. Pero te damos gracias también, Padre, por el privilegio que nos das de predicar tu palabra, por darnos el privilegio, eterno Dios, de abrir las santas escrituras y poderlas escudriñar. En esta tarde, eterno Dios, queremos rogarte que seas con nuestro hermano Daniel Martínez, que trae el mensaje, eterno Dios, para poder llevarlo a todos aquellos jóvenes, Padre eterno, que andan, eterno Dios, a veces sin el conocimiento de sus santas escrituras. Gracias, eterno Dios, y queremos rogarle, Padre eterno, que el mensaje que se va a exponer, que sea siempre de beneficio, eterno Dios, y la semilla que sea sembrada, que usted, Padre eterno, sea el que le dé crecimiento. Gracias, eterno Padre, y te lo hemos pedido todo en el bendito nombre de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Te dejamos el lugar y el espacio, hermano. Gracias, hermano. Buenas tardes, hermanos, amigos que escuchan esa transmisión. Damos gracias a nuestro Dios por sus bendiciones y por darnos la oportunidad de compartir su palabra en esa tarde. Especialmente un tema, pues, hablando de los jóvenes. Y tomando en cuenta esto, nosotros sabemos que cuando se es joven, se poseen cualidades muy especiales, de las cuales Dios ha dotado al hombre. Cualidades que los hacen sobresalir en diferentes circunstancias y que también los hacen llevar a cabo actividades que tal vez en otro momento de nuestra vida no las haríamos. Por ejemplo, defender nuestras ideologías. En ocasiones se hace más fuerte esa defensa de ideologías, de pensamientos cuando se es joven. También cuando se trata, por ejemplo, de cambiar de residencia por cuestiones de trabajo o también por cuestiones de estudio, es más fácil, estando joven, hacerlo. ¿Por qué? Porque tal vez cuando ya somos mayores, pues nos volvemos un poco más metódicos y pensamos un poco más las cosas, o para hacerlas especialmente. En esta tarde, en esta hora, vamos a considerar dos cualidades del joven. La primera de ellas es la fuerza o el vigor. Es indiscutible y evidente que una de las mayores cualidades del joven es su fuerza o vigor. Es en esa etapa de la vida del hombre donde se desarrolla la fuerza.
Es la etapa donde se deja la niñez, que también es sinónimo de debilidad o dependencia. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 29. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Aquí vemos que es precisamente una cualidad que encontramos en los jóvenes. Y dos ejemplos de esto, dos ejemplos bíblicos, son el de Sansón y el de David. Dice Jueces, capítulo 14, versículos 5 y 6, lo siguiente respecto a Sansón, al grado de fuerza que tenía Sansón. Jueces, capítulo 14, versos 5 y 6, dice: Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Fíjense cómo aquí, en este ejemplo, Sansón dice ahí, al ver venir a ese león rugiendo hacia él, dice, lo despedazó como un cabrito, sin tener nada en su mano. Es decir, no utilizó ninguna herramienta, sino solamente sus manos y sus brazos. El pensar en esto simplemente nos hace meditar en que nosotros hoy en día tal vez la única forma en la que nos podamos acercar a un león es cuando está enjaulado. Sin embargo, Sansón lo enfrentó y lo despedazó. Un capítulo más adelante, ahí mismo en Jueces, capítulo 15, versos 15 y 16, vemos otro ejemplo en el caso de Sansón, de algo que hizo. Dice la Escritura, capítulo 15, versos 15 y 16, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Eso es de llamar la atención, hermanos, en el caso de Sansón, que poseía una fuerza que no cualquiera tenía. También en el primer libro de Samuel, vamos a ver el ejemplo de David. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 33 al 36. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 33 al 36, dice la palabra de nuestro Dios. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Imagínense estos momentos, estas situaciones de David en la que siendo pastor se enfrentaba a este tipo de animales. Les digo, a veces nosotros vemos un animal mucho menor en tamaño que un león o un oso y nos asustamos. David se enfrentaba a esos animales, y nosotros sabemos que dos animales, al menos de los que él habla, son poderosos, son animales poderosos, de mucha fuerza. Bueno, David los enfrentaba y dice ahí que los mataba, los hería y los mataba. Ejemplos, hermanos, como el de Sansón y David, hay más, pero ellos sobresalen en los relatos bíblicos. Lo importante aquí es entender y aceptar que físicamente hablando, el hombre al ir creciendo y desarrollando va adquiriendo fuerza, pero la fuerza que te hace sobresalir de los demás es la fuerza que proviene de Dios. Volvamos al ejemplo de Sansón y David. Jueces, nuevamente capítulo 14. Tal vez algunos de ustedes que están siguiendo la lectura recuerdan lo que leímos. No quise hacer mucho énfasis en la primera ocasión en ese versículo, pero ahorita lo vamos a hacer.
Jueces capítulo 14, versículos 5 y 6, donde habla cuando Sansón enfrentó al león. Fíjese lo que dice el versículo 6. El versículo 5 dice, cuando venía rugiendo hacia él, y luego el versículo 6 dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón. En ese momento es que entonces Sansón pudo vencer al león. Cuando el león venía hacia Sansón, dice, el espíritu de Jehová vino sobre Sansón. He ahí la razón de su fuerza. En Jueces, en la lectura que hicimos, capítulo 15, versículo 13 y 14, dice que ataron a Sansón y le llevaron ante los filisteos. Y estando frente a ellos, vino también el espíritu de Jehová y las cuerdas, dice, cayeron de sus manos. Vamos a hacer unas lecturas. Yo quiero mencionar unas lecturas que hablan de la fuerza. Y para que ustedes vean que lo que les comenté hace un momento respecto a la fuerza, nosotros físicamente hablando podemos tener mucha fuerza, pero la fuerza que nos hace sobresalir es la fuerza que viene de Dios. Dice segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 33. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 33, dice, Dios es el que me ciñe de fuerza. Y hasta lo cantamos, pero hay un corito que habla respecto a este texto. Dios es el que me ciñe de fuerza. Salmo capítulo 84, versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Salmo capítulo 92, versículo 10. Pero tú, dice, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Nosotros ya sabemos que los búfalos son muy fuertes. Entonces, Dios aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo, dice el salmista. Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31. Un texto que también a muchos jóvenes les gusta. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Y me gusta esta palabra, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. El apóstol Pablo, hermanos, dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. También, regresando al Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 37, dice, añadió David, hablando en esa lectura que habíamos hecho ahora respecto a cuando David iba a enfrentar a Goliat, dice, añadió David, Jehová, dice, me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. La fuerza es una cualidad del joven, está en su naturaleza, pero la fuerza que lo hace sobresalir es la que obtiene de Dios al confiar en Él y vivir de acuerdo a su voluntad, al hacer lo que Dios le dice. El ejemplo de Sansón, hermanos, el ejemplo de David, encontramos que ellos son dos personajes que tenían características físicas muy diferentes. Nosotros pensamos en Sansón y pensamos en un hombre musculoso o un hombre muy fuerte. Cuando nosotros leemos de David, nosotros encontramos que era un joven de una estatura no tan alta, una estatura mediana, un joven hermoso, dice la escritura, de ojos azules, un joven que tal vez pudiéramos pensar en algunas circunstancias que era delicado, pero no era así, hablando de su fuerza que viene de Dios. ¿Por qué? Porque dice ahí, en una de las lecturas que hicimos, Dios lo libró de la mano del león, de la mano del oso. Pero ¿cuál era la característica de esa fuerza? ¿O por qué venía esa fuerza en él? Porque Dios estaba con él, ya que David era alguien que hacía las cosas conforme a lo que Dios le decía. Él mismo, ahora, cuando se estaban enfrentando a los filisteos,
les hace ver a todo el pueblo de Israel por qué le temían a aquel filisteo de 3 metros aproximadamente, cuando éste venía a provocarlos. Y dice, no los han provocado a ustedes, han provocado al Dios de los ejércitos de Israel. Y en ese nombre, David se presentó delante de aquel filisteo. Y no solamente venció al león y al oso, sino que venció también a ese filisteo al que todos temían. Pero gracias a la fuerza que Dios puso en David. Segunda característica, segunda cualidad de los jóvenes. No solamente es la fuerza, sino también es la valentía. ¿Cuántas situaciones, hermanos, no hemos escuchado en las que están involucrados jóvenes y que ha sido porque se creen muy valientes? Hay situaciones buenas, hay situaciones malas, hay situaciones que son para bien, pero también hay situaciones que son para mal. Esa etapa en la que nos aventamos, digámoslo entre comillas, a hacer cosas que en otra etapa de nuestra vida no haríamos. En otra etapa le pensaríamos más. Mientras más edad tenemos, nos volvemos más metódicos. La valentía, hermanos, está relacionada a esta palabra que les decía, a ser aventados. Ese muchacho o esa muchacha, decimos, es bien aventado o es bien aventada. ¿Se acuerdan que al principio decíamos que cambiar de residencia por trabajo es difícil? Se vuelve más difícil cuando uno ya no es tan joven. Conozco algunos casos en los que hubo jóvenes que se fueron a otra ciudad sin siquiera tener a dónde llegar. A veces cuando somos jóvenes dicen, hey, te invito a un trabajo, acá vas a ganar más dinero. Y cuando uno es joven, se avienta. Te digo, conozco casos reales, verdaderos, en los que alguien se fue de ciudad, cambió de residencia sin siquiera saber a dónde iba a llegar. También, por ejemplo, sucede cuando en la juventud, cuando alguien se quiere casar, por ejemplo, cuando uno es más joven, uno piensa menos en que ya tiene una casa, que ya tenga un carro, que ya tenga todo amueblado. Uno se avienta a casarse sin pensar en esas cosas. Cuando uno ya es mayor, empieza a pensar, no, pero es que todavía no tengo una casa, no tengo un trabajo estable, etcétera. Empieza uno a pensar más las cosas y por eso hay gentes que de repente se casan ya a los 30, 35, 40 años, pero porque le piensan mucho. Los jóvenes son más aventados. Bueno, un sinónimo tal vez de que es valentía, de su valentía. Hermanos, el ejemplo bíblico para esta cualidad, hay varios, pero vamos a ver el ejemplo de Timoteo. Timoteo, hermanos, es bien aceptado y enseñado que Timoteo era un cristiano joven. Las palabras del apóstol Pablo en primera carta a Timoteo capítulo 4 nos muestran la recomendación que le hace, o nos dan la muestra de que Timoteo era joven, porque le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Era un cristiano joven. ¿Y por qué tenía que ser valiente, hermanos? ¿Por qué tenía que ser valiente Timoteo? Bueno, Timoteo tenía que ser valiente para poder llevar a cabo la encomienda que le hizo el apóstol Pablo. Vamos a Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Y aquí vamos a ver, en los diferentes capítulos de este libro, de esta carta, vamos a ver algunas razones por las cuales Timoteo tenía que ser valiente. Pero aquí en primera carta, capítulo 1, versículo 3, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Bueno, ¿qué tenía que hacer Timoteo? Debía velar porque la enseñanza sea fiel al evangelio, para que la enseñanza sea fiel, que la doctrina se predique sanamente. Y se requiere, hermanos, se requiere valor para esto, para predicar la doctrina sana.
En el segundo capítulo, los versículos 9 al 12, también tenía otra encomienda Timoteo. Fíjense lo que dice. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. La encomienda que tenía Timoteo también, de acuerdo a este texto, es que tenía que regular la forma de vestir y la conducta de las mujeres. Y vaya que se requiere valentía para hablar de esto, de estos temas hoy en día también en la iglesia. Se requiere valor. Desde aquel entonces el apóstol Pablo ya le había hecho esta encomienda a Timoteo. Y así como él, bueno, los jóvenes de hoy en día también, ¿verdad?, deben demostrar valentía para hablar de esto, especialmente en la juventud. Capítulo 4, versículo 6. Otra cosa para la cual Timoteo requería de valor, de valentía, era instruir a otros cristianos. Dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Había que instruir, hermanos, también a otros cristianos, y esto requiere valentía. Ahí mismo, capítulo 4, versículos 13 al 15, dice: Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Practica estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Cuál era la encomienda aquí? Cumplir, ¿verdad?, con las funciones del servicio en la iglesia. Capítulo 5, versículos 1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Aquí tenía, hermanos, también que tratar con ancianos y jóvenes, tanto hombres como mujeres. Y esto también requiere de valor para enfrentar a las diferentes edades que tenemos en las iglesias, en nuestras congregaciones. No solamente el joven tiene la responsabilidad de instruir, de tratar con jóvenes, con mismos jóvenes, sino también con hermanos adultos, aún ancianos en las congregaciones, y hombres como mujeres. Y cada uno tiene que hablarle de la forma correcta, de acuerdo a su edad. Capítulo 5, versículo 20, debe de reprender, no solamente enseñarle a los ancianos, dice ahí reprender a los ancianos que persisten en el pecado. Capítulo 5, versículo 20, dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Esto requiere, hermanos, de mucho valor, ¿verdad? Requiere de mucho valor enfrentar estas situaciones, porque no es solamente enseñar a los hermanos, a personas que nos visitan respecto a lo que hay que hacer, sino que también hay quienes persisten en pecar y hay que reprenderlos. Y por último, de las cosas que tenía, encomiendas que le hizo el apóstol Pablo a Timoteo, encontramos que en el capítulo 4, versículo 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Capítulo 5, versículos 21 y 22, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Capítulo 6, versículos 11 al 14. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato,
que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la encomienda aquí? No solamente las anteriores que vimos de hablar con los demás, enseñar, reprender, sino que en su conducta personal ser ejemplo para los demás en cuanto a pureza y santidad en todas las cosas. Que eso también requiere valor, requiere mucha valentía. Reconocer a veces cuando nos equivocamos y corregir las situaciones, lo deficiente, como le dice también el apóstol Pablo a Tito. Nosotros debemos el joven especialmente requiere de valentía para enfrentar esos momentos. ¿Por qué? Porque a veces en la juventud se piensa que se sabe todo, que se conoce todo, que somos los mejores, que somos los más fuertes, que somos los pudientes, digámoslo, de esta forma. Pero hay que reconocer también que en la juventud se cometen muchos errores. Y es por eso que el apóstol Pablo le recomienda mucho a Timoteo, como un joven cristiano, como un joven predicador, que cuide su conducta personal delante de los demás, para que sea ejemplo para los demás. Como ven, jóvenes, el joven Timoteo fue un verdadero ejemplo de valentía. ¿Y saben por qué? Así como en el caso de la fuerza, también en el caso de la valentía es porque Dios estaba con él. Hechos capítulo 16. Y aquí les voy a recomendar que busquen información de Timoteo. Ahorita vamos a leer hacer tres lecturas respecto a ese que nos hacen ver que Dios estaba con Timoteo. Pero es importante que ustedes busquen más referencia respecto a Timoteo y conozcan de su vida. Hechos capítulo 16, versículo 1 y 2 dice: Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, está hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? En sus viajes misioneros, llegó a Derbe y a Listra, dice, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Verso 2. Y daban, dice, buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Por qué daban buen testimonio? Porque era un joven obediente, era un joven obediente a Dios. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Está hablándole Pablo a Timoteo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual, dice, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Era un joven, un cristiano con fe, lleno de fe. Y de fe, dice, ese calificativo que le pone es una fe, ¿no? Fingida. No fingida, era una fe real la de Timoteo, creía verdaderamente en Dios. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, una referencia más respecto a Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y fíjense lo que habla el apóstol Pablo respecto a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo era un joven que desde su niñez seguía a Dios, había sido enseñado en todo lo que corresponde a Dios, en la obediencia a Dios. Recordemos lo que dice Dios a Josué. En Josué capítulo 1, versículo 9, le dice Dios a Josué: mira que te mando, ¿qué? Dos cosas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Se acuerdan ustedes que vimos al principio el ejemplo de Sansón, el ejemplo de David? ¿Cuándo es que se mostraba su fuerza? Cuando Dios estaba con ellos. No antes, sino cuando Dios estaba con ellos. En el caso de Timoteo, ¿cuándo mostró Timoteo su valentía? Cuando Dios estaba con él, ¿verdad? O porque Dios estaba con él. Y se cumple lo que le dijo Dios a Josué.
te mando 2 cosas, esfuérzate, o sé fuerte, y sé valiente. Pero le dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No se te olvide, joven, que la fuerza y la valentía son cualidades, sí, de la juventud. Cualquier joven tiene estas 2 cualidades, la fuerza y la juventud. Pero el plus, digamos, cuando estas 2 cosas se maximizan, es porque tienen a Dios en sus vidas. Cuando Él va contigo en tu vida, es cuando la fuerza y la juventud se hacen más grandes. Donde quiera que vayas, donde quiera que estés, donde quiera que vivas, donde quiera que te desenvuelvas, sigue las indicaciones de Dios para que en todo te vaya bien. Especialmente dentro de la iglesia, en tus responsabilidades que tienes que cumplir como hijo de Dios, en la fuerza y en la valentía tú las demuestres que Dios está contigo. Pero en cualquier ámbito de tu vida tú tienes que demostrar que Dios está contigo a través de tu fuerza y de tu valentía. Dios les bendiga. Gracias por su atención en esta tarde. El Señor Jesús está llamando. ¿Quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? ¿Quién la senda les enseñará? Háblame, háblame, oh háblame, háblame. Y heme aquí responderé, Señor. Háblame, háblame, te diré. Heme aquí o envíame, Señor. Cuando el trozo de carbón ardiente al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame, Señor, él respondió. Háblame, háblame, oh háblame, háblame. Y heme aquí responderé, Señor. Háblame, háblame, te diré. Heme aquí o envíame, Señor. Hay millones que en pecado mueren. Escuchar su llanto de dolor. Acudir con tiempo a rescatarles. ¿Quién dirá o envíame, Señor? Háblame, háblame, oh háblame, háblame. Y heme aquí responderé, Señor. Háblame, háblame, te diré. Heme aquí o envíame, Señor. Pronto el tiempo de la siega pasa. Pronto iremos al celeste ver. Ojalá que aquel solemne día Cristo allí nos diga hiciste bien. Háblame, háblame, oh háblame, háblame. Y heme aquí responderé, Señor. Háblame, háblame, te diré. Heme aquí o envíame, Señor. Muchas gracias a nuestro hermano Daniel por el mensaje que nos ha expuesto. Esperemos a aquellos que nos están escuchando, a nuestros hermanos, nuestros jóvenes, a aquellos que aún no han venido a los pies del Señor, que les haya llegado este mensaje, que lo pongan en práctica, pero sobre todo que lo llevemos siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Una vez más, hermano Daniel, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Que Dios te bendiga, te siga bendiciendo en tu ministerio y manda saludos de parte de acá de nosotros, de la radio, de los hermanos, a la congregación. Muchas gracias por la invitación. Pues estamos a sus órdenes. Vamos a ir gracias, hermanos. Vamos a ir a Dios en oración y quedaremos concluyendo este espacio, esta hora de adoración, de servicio vía radial. Que Dios les bendiga. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por todas las cosas que usted ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, bendito Padre, que el mensaje que se ha predicado en esta tarde, que lo pongamos en práctica en nuestra vida cotidiana
pero también, bendito Padre, que lo podamos dar a conocer a aquellas personas que aún no te conocen. Te pedimos que bendigas a todos los jóvenes sobre toda la faz de la tierra, Padre, que usted les ponga en su mente y en su corazón a ti, para el servicio tuyo, para la honra y gloria suya, Padre. De igual manera, le pedimos por nuestro hermano Daniel, que nos trajo el mensaje, que usted le siga bendiciendo, que lo siga cuidando, Padre, donde quiera que él predique su palabra, y de igual manera, Señor, que sea con la familia de él. Bendiga a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, Padre, y todas estas cosas las estamos implorando no por nuestros propios méritos, sino por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo y único Salvador, a quien le damos la honra y la gloria por siempre. Mas hágase, Señor, su voluntad y no la nuestra. Amén. Amén.